Oh, rayos, bueno. El programa 3 nos dice: si m cuadrado menos 24m más 23 es igual a s y m pertenece a los enteros no negativos, ¿cuántos primos s existen? Bueno, aquí ya tengo mi solución. Bueno, ya la hice, que se grabó mientras yo tenía el micrófono apagado, pero bueno, pues ya está aquí mi solución. Bueno, pues como primer paso hay que definir qué son los enteros no negativos. Dice, m pertenece a los enteros no negativos. Pues prácticamente son los números enteros, que no son negativos, valga la redundancia. Es decir, los números positivos. Pero una cosa, aquí yo estaría incluyendo el 0. ¿Por qué? Porque el 0 no es positivo ni es negativo. Y pues en realidad, pues cuando me dice que los enteros no negativos, pues aquí no se está contradiciendo nada, y es por eso que yo estoy incluyendo el 0. Y bueno, por otra parte, ¿cuántos primos existen? Los primos normalmente pues se trabajan en el conjunto de los números naturales, es decir, pues números enteros mayores que 1 y positivos. Aquí lo estoy anotando. Pero bueno, ante estas dudas pues sí conviene preguntar al que esté administrando el examen o el moderador, que luego generalmente puedes hacer preguntas, pues ya las anotas y a ver qué te responden. Bueno, otra cosa que voy a utilizar bueno, esta es mi expresión. Por una parte voy a utilizar la factorización 1 y otra factorización, la factorización 2. En la factorización 1 factorizo m y me quedó m menos 24. Estoy factorizando esto y pues ya nada más me quedó el 23. En la factorización 2 ya estoy factorizando todo este polinomio. Es decir, me quedó m menos 23 por m menos 1. Bueno, lo pueden comprobar si es que quieren. Y bueno, aquí, por una parte, antes de hacer todos estos cálculos, para mi conveniencia, m cuadrado menos 24m más 23 es una parábola. Digo, si sabemos un poquito, podemos graficar la parábola. ¿Cómo? Podemos hacer este método, que sería completar el trinomio cuadrado perfecto. Es decir, tenemos toda la expresión de nuevo, y a este número entre 2 pues sería menos 12, y menos 12 lo voy a elevar al cuadrado. Que bueno, realmente al elevar al cuadrado pues no importa si es negativo o positivo, pero al final es la mitad de 24, que es 12 al cuadrado, y como lo estoy agregando se lo voy a restar. En fin, me quedó que ahora esto ya lo puedo factorizar como trinomio cuadrado perfecto. Me quedó m menos 12 y todo esto al cuadrado, menos 144, que es 12 al cuadrado, más 23. En general me quedó m menos 12 al cuadrado menos 121 es igual a s. Lo transformé de esta forma porque cuando me dice m menos 12 quiere decir que mi parábola va a estar recorrida 12 unidades a la derecha, y el menos 121 me dice que está recorrida 121 unidades hacia abajo. Y también notemos que aquí es positivo, es decir, que mi parábola se abre hacia arriba. Si aquí estuviera negativo, pues se me abriría hacia abajo. Y bueno, entonces aquí está un modelo de mi gráfica. Aquí está las 12 unidades a la derecha y las menos 121 unidades hacia abajo. Entonces aquí está mi vértice y va a crecer hacia arriba. Otro dato que hay que mencionar es que como esto ya lo habíamos factorizado, como la factorización 2, pues ya se nos es fácil hallar las raíces. Nada más hay que igualar esto a 0 y me quedó m1 es igual a 23 y m2 es igual a 1. Es decir, que en el eje X lo cortará en 1 y en 23. Por eso lo he puesto ahí. Entonces, ahora vamos a ver qué tal. Como primer parte, como estamos buscando un número primo, bueno, por acá lo noté muy vagamente, buscamos un S mayor que 1. Porque pues obviamente porque un primo va a ser positivo.
y mayor que 1. En este caso iniciaremos con el 2, 3, 5, 7 y así. Y si te das cuenta, de aquí para abajo me va a arrojar resultados negativos. De hecho lo hice con la prueba con 12. Si yo en esta expresión, digamos, quisiera probar con un entero m, digámosle igual a 12, me quedaría usando sostenido acá, 12 al cuadrado menos 24 por 12 más 23. Esto es 144 menos 288 más 23. Bueno, esto es negativo, evidentemente, porque 288 es mayor a la suma de estos dos. Entonces, obvio, aquí no nos conviene buscar, porque nos va a arrojar resultados negativos. Y tampoco nos convendría buscar en el 1 y en el 23. ¿Por qué? Porque ya sabemos que son raíces. Es decir, que si esto lo evaluamos acá, me va a arrojar S igual a 0. Y pues el 0 no es primo, ni compuesto. No está dentro de esos conjuntos. Entonces, no conviene buscar. Por otra parte, tenemos que buscar m mayor o igual que 0. Entonces, tendremos que buscar desde 0 a 1, que es, bueno, sin incluir, digamos, el al 1, en este pequeño intervalo. Y además de este intervalo, hacia acá, hacia el infinito. Es decir, bueno, el 23 ya sabemos que no, pero pues digámosle que hay que considerarlo 23, 24, 25, 26, 27. Y así hasta el infinito. Entonces, ya, bueno, por primera parte, yo decido buscar m entre 0 y 1. Porque este es mi primer intervalo, digámoslo así. Entonces, probando para m entre 0, considerando al 0, y menor a 1. El 1, pues evidentemente no. Y para eso, pues me sirve mucho esta factorización 1. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, me quedó m por m menos 24 más 23. Y casual 23 es primo. Entonces, si yo logro de una forma anular esto, me quedará simplemente el 23. Y esto sucede cuando m es igual a 0 o m es igual a 24. Que me dio que ese es primo y es 23. Y por otra parte también me da el mismo resultado acá. Entonces, cuando yo evalúo 0 en esta factorización, o ya aquí, pues me dio que es primo. Entonces, el 0 sí me sirve. Primo ese y es 23. En el 1 ya vimos que no, porque pues se anula mi polinomio, es decir, obtengo s igual a 0, que no me sirve. Dentro de esta región, dentro del intervalo del 1 al 23, pues tampoco me sirve. Y por otra parte, ahora vamos a probar acá. En el 23 no me sirve, pero igual de la misma forma se anula. 0 no es primo ni ese número. Entonces, comienzo con el 24. Qué casual. Pues igual ya lo hemos probado acá. Si yo evalúo m en 24, voy a obtener que es igual al mismo número, que es 23, tanto acá como acá. Entonces he encontrado otro primo, pero no es diferente, sigue siendo el 23. Pero pues también le doy el válido. Y bueno, ya esto se sale de aquí. Igual pues lo puedes comprobar tanto acá o igual acá. Te debe salir igual. Y ahora, ¿qué sucede aquí? Ahora ya probamos con... Bueno, ya sabemos que dentro de aquí no me sirvió ninguno de estos. El 0 sí me sirvió y el 24 también. Pero me falta a partir del 25, 26, 27, 28, 29. En general, debemos de probar con m siendo mayor o igual que 25. O sea, desde este número voy a empezar. Los demás ya los probé. Y bueno, recordando la factorización, esta que está aquí, o esta, la factorización 2, la volví a anotar acá. Me quedó m menos 23 por m menos 1. Por una parte sabemos que m va a ser mayor a 25 y usando desigualdades puedo restar menos 23 aquí y menos 23 acá. Al fin no me va a cambiar la desigualdad y me quedó m menos 23 va a ser mayor o igual que 2. Por otra parte, pues también
comenté es la misma. 25 es mayor o igual, bueno, perdón, menor o igual a m, o bueno. Eso quiere decir que si yo resto aquí menos 1, me va a quedar 24 es menor o igual que m menos 1. Es decir, esto, bueno, antes básicamente yo hice esto porque casual aquí tenemos m menos 23. Entonces yo decidí restar aquí menos 23, tanto aquí como acá. Y por otra parte me dice m menos 1, entonces yo resté aquí menos 1, aquí también menos 1. Esto de acá. Y eso quiere decir que este es un producto de dos números. Digo, este va a ser pues prácticamente un número mayor o igual que 2. Este va a ser otro número mayor o igual que 24. O sea, son números enteros positivos. Se representan con z positivo. Y pues igual en mi gráfico pues igual se me comprueba, ¿no? Esta flechita hacia arriba me indica que si yo lo evalúo en cada uno de estos números, pues mi polinomio me va a arrojar un número positivo dentro de este rango, intervalo más bien. Entonces, por ende, S en estas circunstancias va a ser un número compuesto. Digamos, yo llamo todo esto R y todo este S. Entonces, si 25 es menor o igual a M, o M mayor igual que 25, entonces S va a ser igual a R por S. Bueno, aquí, perdón, nos podríamos confundir con S. Pongámosle, por ejemplo, T. Para no confundirnos. Bueno, igual aquí lo había escrito con azul. Entonces, pues, si no hay que confundirnos con esta S, con la S de acá. Perdón por eso. Pero bueno, se entiende, ¿no? Este es un producto de dos números. Entonces, S es compuesto. Y por lo tanto, S no es primo cuando M es mayor o igual que 25. Y pues básicamente ya estaríamos descartando pues todos nuestros intervalos, que sería desde acá, ya encontramos que 0 sí cumple y me da 23. De acá pues no conviene buscar. 24 ya me dio que vuelve a ser primo el número 23. Y acá vemos que hay puros números compuestos. Entonces básicamente nuestra respuesta nos dicen ¿cuántos números primos S existen? Pues solo existe uno, que sería el 23. Bueno, pues básicamente nos piden cuántos números hay, cuál es la cantidad. Más no me dicen cuáles son esos números, entonces simplemente lo dejaría en uno. Y bueno, otra consideración antes de terminar es que esto m cuadrado menos b cuadrado más 23 yo lo consideré una parábola, que así es. Pero bueno, si no tenemos cierta noción de cómo graficar una parábola, también nos podríamos ayudar de esta cosa que voy a hacer aquí. Básicamente, utilizando mi factorización 2, voy a ver en qué valores se anula. Bueno, puesto que mi factorización me quedó m menos 23 por m menos 1, y como quiero que se anule, pues lo voy a igualar a 0. Entonces me dio m1 igual a 23 y mi m2 es igual a 1. Eso quiere decir que yo voy a dibujar una recta. Una recta. Ahí la dibujé. Y yo voy a posicionar aquí mi primera raíz, mi segunda raíz acá. Evidentemente, si yo sustituyo 1 acá, voy a obtener 0. Y de la misma modo, si yo sustituyo 23 acá, voy a obtener 0. Pero ¿qué es lo que me interesa aquí? Que si yo evalúo en un número dentro del intervalo entre el 1 y el 23, por ejemplo el 2, si uno lo decide hacer y comprobarlo acá, te darás cuenta que obtendremos un número negativo. En su demás, tendremos que tomar también, por ejemplo, un número a la izquierda del 1. Bueno, y como aquí estamos considerando m mayor o igual que 0, pues en lugar de considerar todos los negativos, pues solo nos restringimos al 0 y el 1. Entonces, por ejemplo, tomando el 0, al sustituirlo acá,
voy a obtener un valor positivo. Es por eso que aquí escribí positivo. Y me falta por último tomar un valor dentro del 23 hasta el más infinito. Por ejemplo, el 24, el 25, etcétera, el 100. Si yo los sustituyo acá, voy a obtener un valor positivo. Eso quiere decir que aquí voy a obtener soluciones positivas. Me va a arrojar cosas positivas. Dentro de este otro intervalo me va a arrojar un número ese que es negativo. Y dentro de todo este intervalo me va a arrojar números positivos. Y entonces ya aquí, sin tanto graficar, pues ya volvemos a deducir. No, pues en este intervalo del 1 al 23 no nos conviene. No nos conviene buscar ahí porque vamos a obtener números negativos que no se consideran primos. Y bueno, pues está obvio también el 1 y el 23 tampoco nos conviene buscar. ¿Por qué? Porque ahí voy a obtener S igual a 0. Entonces 0 no va a ser primo, evidentemente. Y ya, esa es otra forma. Si no queremos graficar o no sabemos cómo hacer esto. Y básicamente eso sería mi solución.